¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a tener el gusto, el placer que nos acompañe Carlos Alberto Bornia. Yo diría parte de una generación dorada de la radio, de la radiofonía de Santa Fe. Y bueno, recordar cómo eran aquellos programas que el propio Carlitos define como intimistas, aquellos programas que hacían volar la imaginación, entre otras cosas, ¿no? Porque evidentemente eran tiempos distintos y toda una vida, una rica historia de lo que fue. Y también le vamos a preguntar por la radio de hoy con Carlos Bornia, hoy en Perfiles de Época. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarte. Igualmente, estando en este Paraninfo que tantos recuerdos me trae por la década de los años 80, de los grandes espectáculos que se realizaban en este recinto, y por supuesto fui parte de la vida de la universidad y de todo lo que mi profesión en 37 años en el ET10 me brindó a través, como decías vos recién, de los programas intimistas, de los programas de colectividades que se hacían en esa época, que eran comunes tanto acá como en otras emisoras. Verdaderamente es un placer encontrarme con vos, con toda la audiencia de Litus TV y por supuesto con gente de radio, porque antes de entrar a este recinto uno siempre ve a alguien que compartió conmigo la vida durante, ya te digo, 37 años. Muy bien, hecha la presentación, vamos a una pequeña pausa. Bárbaro. Y después vamos a contar de los comienzos y qué papel jugó tu viejo también en toda esta historia. Exactamente. Enseguida. Bueno, en Perfiles con Carlos Alberto Bornia. Bueno, Carlitos, en realidad parte de la historia está familiarizada con tu padre, ¿no? Sí, mi padre fue locutor del ET9 durante casi 50 años. Ajá. Empezó muy joven, igual que yo. O sea, creo que él empezó a trabajar a los 17 años, yo empecé a los 20. O sea, yo me inicié en Radio Nacional de Santa Fe en el año 1970. Ajá. Presenté en ese momento un proyecto de... A mí me gusta mucho la música de Brasil, siempre me gustó. Y bueno, presenté un proyecto en ese momento en Radio Nacional para hacer un programa de media hora o una hora. Y bueno, me aceptaron la propuesta, iba los domingos de 11 a 12 en Radio Nacional de Santa Fe, donde estaba en el Correo antes, en el 7º piso. Claro. Y el director de esos años, Delio Octavio Longo, necesitaba, después de hacer el programa durante 3 o 4 meses, un día me llamó para ver si quería compartir la radio como personal contratado, como locutor. Necesitaban locutores. Previo a eso, bueno, me hicieron una prueba de locución, ¿no es cierto? Rendí un concurso interno en la radio y bueno, me tomaron como personal contratado. ¿Es cierto que tu viejo era coleccionista de discos? Sí, mi padre sí, como siempre estuvo vinculado con la radio en el ET9, ¿no es cierto? Y aparte fue uno de los primeros difusores de la compañía CBS, allá en los años 60. O sea que tu casa estaba rodeada Estaba rodeada, mi viejo tenía 5.000 discos. 5.000, 6.000 discos. Eran los discos de vinilo. Eran los discos de vinilo, de todo tipo, de lo que se te ocurriera. De 33, 45. 45, de 78 también, las cajas de 78. Sí. Que todavía él, o sea, siempre hizo programas a la tarde, fue locutor de la radio, después fue discotecario. Y bueno, todos esos discos quedaron en mi casa. Y bueno, después con el tiempo se fueron perdiendo. Se vendieron algunos en algún momento determinado para los coleccionistas. Claro. Orquestas, música clásica, en fin, había una serie de reliquias discográficas de esos tiempos. ¿Y te acordás tu primera salida al aire allá en Radio Nacional? En Radio Nacional, sí, el 1 de diciembre como locutor. Sí, sí. Del año 1971. Sí. En el año 71 fue. Y bueno... ¿Qué sentiste? Y primero los profesores míos fueron Gustavo Loyarte, Isabel Palacios, Héctor Clocker, José Agustín Brocal,
que ellos me fueron introduciendo a partir de un libro que se llamaba La historia de la música clásica. En esa época Radio Nacional era una radio eminentemente cultural, todo con música clásica, y bueno, se pasaban programas que se les llamaba de transcripciones de la Embajada de Francia, de la Embajada de Canadá, viste, que venían en cinta abierta, en los grabadores de cinta abierta, o en discos. Algún joven que está escuchando debe estar preocupado, ¿saben de qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? Sí. Y bueno, ellos fueron mis profesores y bueno, ellos me introdujeron en lo que era la temática de Radio Nacional en esos años, ¿viste? Y fue una linda experiencia. Trabajé hasta el año 1976, que después del golpe de Estado nos echaron a todos. Había mucho personal contratado en discoteca, en administración, operadores, locutores. Y bueno, después, a mediados del año 76, lamentablemente, viste, perdí, no se renovó más el contrato. Pero fue una linda experiencia porque incluso mi padre me ayudaba a través de libretos que se utilizaban en esa época, que él los utilizaba en el ET9, como para aprender a hacer locución. Digamos, la locución fue, en tu caso, una salida laboral, era algo genético, era algo... No, debe haber sido algo genético. O algo que lo sentías. Lo sentía porque desde chico, en la escuela primaria, ya, era prácticamente el programador de los actos patrios. O sea, el locutor, el locutor oficial. El 25 de mayo. El 25 de mayo, el 9 de julio, la fundación de Santa Fe, el 15 de noviembre, ¿no es cierto? Era el locutor oficial. Y mucho tiempo antes, o sea, estando también en la escuela primaria, que yo la hice en el Instituto San Cayetano, allá en Calle Urquiza y Juan José Paso, en esa época, un señor Gambandé, de apellido, tenía una propaladora. La propaladora que se ponían los parlantes en las columnas de iluminación, todo sobre Juan José Paso, abarcaba todo el barrio Centenario, hasta donde hoy está el centro gubernamental. Hasta ahí llegaban los parlantes. Y se transmitía la radio, transmitía él desde las 5 de la tarde hasta las 7. Publicidad y música. En esa época se utilizaba mucho eso, ¿no? En esos años. Estoy hablando de años 60 y 64, 65. Y como él tenía sus hijos también en el Instituto San Cayetano, me escuchaba a mí cuando eran los actos patrios que yo los presentaba. Y te llevó a hablar por megáfono. Y me llevó, un día me invitó para que fuera a hablar por altoparlante. Por los altoparlantes y a pasar toda la publicidad que él tenía del barrio Centenario. O sea que a vos te gustaba la locución. Me gustaba la locución. No tenías ningún tipo de timidez frente a este tema, ¿no? Y mi padre fue la ayuda, ¿viste? Porque en esa época se trabajaba con las carpetas publicitarias, ¿vos te acordás? Sí, con papelito y todo lo demás. Lo que se descartaba del ET9, él lo traía a casa, y yo me ponía ahí en el comedor, ¿viste? Mientras estudiaba o cuando terminaba de estudiar, ¿viste? A leer, y él me escuchaba. ¿Viste? Acá tenés que puntualizar de esta forma, separar la dirección de la razón social, o sea, la razón social se llamaba lo que era el nombre de la casa, el nombre, la dirección, el teléfono que se daba en esa época. Y bueno, y así fue, y seguí, bueno, en la escuela secundaria igual. Está bien. Y cuando te echan en el proceso militar de Radio Nacional, ¿creíste que no volverías a laburar más? ¿Cómo fue aquella sensación? Y aquella sensación fue una sensación fea, ¿viste? Porque el día que no renovaron más los contratos, nos juntamos todos, bajamos del correo, ¿viste? Que eran, ya te digo, discotecarios, administrativos, operadores. Y bueno, fue como una despedida de haber trabajado durante 6 años, prácticamente todos juntos, en una radio, viste, que recién se iniciaba, porque Radio Nacional empezó sus transmisiones en el año 1969, acá en Santa Fe, que se inauguró un 15 de noviembre del año 69. Y bueno, y nos despedimos y nos deseamos suerte, y bueno, de que cada uno siguiera su camino. ¿No es cierto? Incluso Jorge Ricci trabajaba en el servicio informativo de Radio Nacional. Él preparaba los boletines que yo leía a la tarde, generalmente un boletín cada hora y media, 2 horas. ¿Y tu llegada al ET10 cómo fue? Y mi llegada al ET10 llegó por un concurso en el año 1977, en la época que estaba de director Bonaparte.
me entero, viste, a través del diario, de que LT10 convocaba a como es un concurso de locutores para voces masculinas o femeninas. Y bueno, se presentó de esa época que yo me acuerdo Santiago Ediger, que era un locutor de acá de Santa Fe del LT9, que se quería ir del LT9 y venir acá al LT10. Creo que Ángel Gasperín también se había presentado. Silvia Romero, que era una chica que no era de acá de Santa Fe, pero estaba casada con un santafesino. Y me presenté yo también, ¿viste? Sí. Bueno, nos dieron una carpeta, grabamos acá en el estudio viejo de grabación de acá de LT10. Y bueno, y un día me llama Bonaparte. Dice, mira, dice, tenés un buen timbre de voz, una voz para lo que se identifica LT10, pero muy lenta la locución. O sea, venía de otro ritmo completamente distinto de lo que era Radio Nacional. Si tenés tiempo, dice, a la tarde, dice, Edgardo Pesante, que era el director artístico de la radio, dice, te va a pasar carpetas publicitarias, ¿viste? Y vos vas leyendo, viste, todo lo demás. Cuando más o menos estés a punto, dice, de que yo escuche y que Pesante te apruebe en cuanto a ese tipo de locución que necesita la radio, dice, veremos qué es lo que pasa. Y bueno, estaba de operador en esos años otro histórico de la radio, José Pereira, José Pepe Pereira. Y bueno, y él más o menos me indicaba cómo tenía que leer la publicidad, las carpetas. Claro, hay que aclarar que antes la publicidad era todo en vivo. Era todo en vivo, es exactamente inverso a lo que hoy es hoy, que es todo grabado, ¿no? Sin ningún tipo de... O sea, existía la falibilidad humana, existía el error, existía ese contacto, a lo mejor esa cargada si vos te equivocaste en alguna publicidad del otro locutor que te apuntaba algo. Mira, me parece que esto no es así, vamos a repetir la publicidad. Entonces la volvíamos a repetir otra vez. Claro, había una carpetita con exactamente, hojitas, era una cuestión más, era otro tipo de radio, una radio más coloquial. Incluso a la tarde, LT10 en su época, con Víctor Jorge Barbier, Ritmo de Juventud, Jorge Alberto Hernández, Delia Bustos, Duilia, se hacían programas tipo ómnibus, que se le llamaba en esa época, ¿viste? Con todo tipo de cuestiones interesantes para la programación de la radio de esos años, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar de tus programas, de lo que era, de cómo ves la radio en la actualidad. De lo que fue. Enseguida seguimos con Carlos Borgnia aquí en Perfiles de Hoy. Nos seguimos en esta interesante charla de la historia de la radio y por lo menos en la historia personal de Carlitos Borgnia, de su padre, de su paso por Radio Nacional, su llegada a LT10, su vinculación con la música, ¿no? En la introducción hablamos que existían, por lo menos en tus programas, Carlitos, estimular la imaginación de la gente, ¿no? Algo que más o menos ha desaparecido. Se habla de algunos programas nocturnos, de Radio Mitre o algo por el estilo. ¿Cómo era armar eso? ¿Cómo era? Primero y principal, partamos de la base que la música de la década del 80 yo creo que marcó a una generación muy grande de seres humanos. Todo ese tipo de música que se manejaba en esa época, ¿no es cierto? La influencia tal vez de la televisión en los programas, en las novelas de la televisión, con grandes escritores como Julia Priluschi Farney, donde yo leía poesías de ella, de González Tuñón, de Oscar Wilde, ¿no es cierto?, frases, citas, complementado con ese tipo de música, ¿no es cierto?, hacía que el oyente se enganchara de una manera extraordinaria, y en ese momento el único medio de comunicación que teníamos de la gente que llamaba por teléfono para pedir un tema o para que el locutor que estaba haciendo el programa en ese momento, ¿no es cierto?, leyera alguna poesía, alguna cita o alguna frase, ¿no es cierto?, como para poder incentivar más todavía, ¿no es cierto?, esa vinculación de los programas nocturnos. Claro. Yo en el LT10 prácticamente desde que entré a la radio, generalmente siempre tuve los programas de los sábados a la noche, de 22 a 2, me acuerdo, de 23 a 2, de 0 a 2, Buscando Sonidos, Tiempo de Música y Palabras. Nosotros, que fue un programa que iba los viernes,
con una locutora también que pasó por la radio, Silvia Forzano. Silvia Forzano. ¿No es cierto? Que íbamos los viernes a la noche, de 21 a 22. Y bueno, fue toda una historia hermosa que con el correr del tiempo, o sea, yo en mi casa escuchando radios de FM, como decías vos recién, ahí todavía se conservan. Sí. Se conservan ese tipo de programas con esa música, viste que hasta el día de hoy es inigualable, prácticamente. Sí, sí, parte de, o sea, toda la década del 80, parte de los años 90, ¿no es cierto? Que puede ser algo en la actualidad de Nora Perlé, algo por el estilo. Exacto, sí, Nora Perlé, no sé quién quedará, Betty Elizalde en alguna FM de Capital Federal, ¿no es cierto? Porque acá en Santa Fe vos bien sabés que hay varias FM que bajan las ondas de Buenos Aires. ¿Cómo era de trabajar sin celular y sin internet? Teléfono. El teléfono de la gente que llamaba, ¿no es cierto? La música, las compañías grabadoras en esa época, o sea, muchas compañías grabadoras, RCA, CBS, Odeon, tenían difusores. Y generalmente, tanto en Santa Fe como en todo el país, yo fui difusor en ese momento también de la compañía RCA Víctor Argentina, ¿no es cierto?, con toda la música internacional que se manejaba y la música nacional, o sea, la música nacional era Palito Ortega, Silvana Di Lorenzo, los famosos long play de alta tensión. Alta tensión, que venían de colores. Y que venían de colores, viste, todo lo demás, de que por ahí se podía sacar para el tipo de programa que vos hacías, algún tema musical de, o sea, Sergio Denis, Silvana Di Lorenzo, algún tema lento que se pudiera pasar, y mucho lo extranjero. Claro. ¿Sos de escuchar radio todavía? ¿No? Sí, soy de escuchar radio, pero me involucro en radio en los programas esos que me marcaron a mí. O sea, la música de la década del 80, esa locución pausada, una poesía muy bien leída, una frase, una cita. Incluso yo en mi casa, por ahí me pongo a grabar, tengo locuciones grabadas en cassette. ¿Viste? De los programas que yo hacía en esa época. Y haciendo un balance de tu vida, ¿qué te dejó la radio vos personalmente? Y mira, la radio personalmente, sinceramente, me dejó grandes satisfacciones. Hice todo lo que pude haber hecho en una radio, desde programas de colectividades, como programas así del tipo intimistas, presentaciones acá en el Paraninfo de espectáculos, de concierto, ¿no es cierto?, ya sea de cuartetos o de sectetos que venían de Buenos Aires o gente de acá de Santa Fe que la radio transmitía, ¿viste?, los sábados a la noche. Y generalmente con Miguel Ángel Torellana, otro histórico también de LT10, siempre fui la voz hasta el día de hoy de la presentación de los conciertos nocturnos de él. Que en la época que acá en el Paraninfo, los sábados a la noche no se hacía nada de música clásica, ¿no es cierto? Él pautaba su concierto, yo estaba de turno en la radio generalmente, en el turno de 20 a 2, y bueno, él me enseñaba con la fonética, como correspondía, el desarrollo de la obra que se iba a escuchar en ese momento. Vos dijiste, bueno, era una radio mucho más coloquial, también había más relación personal entre el locutor, el operador, el periodista. Bueno, sí, se trabajaba de distintas formas porque... Y además se jugaba a que, en algunos casos, que el otro se equivoque en algo. Exactamente. ¿No? ¿Te acordás de alguna de estas bromas? Mira, bromas en la radio, no sé, apagarte la luz cuando estaba leyendo el panorama informativo. ¿Te acordás de la Teletipo que el papel era largo? Entonces venía alguno, te apagaba la luz y te prendía con el encendedor el papel que quedaba colgando de la mesa. Había que improvisar. Exactamente. Por ahí, para Navidad o Año Nuevo, alguno venía y te abría la puerta del estudio y te tiraba un petardo dentro del estudio. Bueno. ¿Viste? Bueno, todo ese tipo de cosas que eran... pasaba el momento. O por ahí te llamaba por teléfono el gerente de la radio y te decía, ¿qué pasó? Que escuché un ruido raro mientras estaban leyendo el panorama o algo por el estilo. Sí, fue un problemita. La mesa, nos desubicamos en la mesa. Se cayó una silla. Se cayó una silla o cualquier otra cosa que hubiera podido haber pasado en ese momento. ¿Y la radio de hoy cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mira, la radio de hoy yo creo que no es una continuidad de lo que fue la radio de los años 80 o 90.
O sea, yo creo que es parte de los cambios, ¿no es cierto?, que el ser humano, que los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio, todo lo que ha ingresado en la parte de electrónica, de computación y todo lo demás, o sea, ha hecho que se haya cambiado el sistema de trabajo. La computadora en los medios, desapareció la carpeta publicitaria, todo va grabado. O sea, la radio perdió, tal vez haya perdido esa intimidad de la carpeta, el papelito, el operador atento cuando vos le hacías seña para que te largara la ráfaga o el tema musical que... Pero es parte de los cambios. En su momento ni llegaba el diario papel. No, para ni nada. Ni llegaba el diario papel. No, para nada. Por ahí se leían cuestiones del diario, de un periódico de hace 2 o 3 días, algo interesante que hubiera salido, tal vez en ese momento. Había mucho más de improvisación personal. Personal también, en la radio, ¿no? A pesar de que yo, en esa época, había mucho libreto. Cuando yo entré a la radio, generalmente... yo me acuerdo en un turno que teníamos con Susi Thomas los sábados a la mañana, de 6 a 8, que se llamaba Amanecer en Sábado o algo por el estilo, que lo libretaba en Nucci Vergesio. Sí. Los libretos del Nucci Vergesio y toda la música de él. O sea, la radio siempre, la apertura la hizo a las 5 de la mañana. De 5 a 6 eran variedades musicales, ¿no es cierto?, que generalmente se daba la hora, se buscaba algo en la teletipo que saliera en ese momento de Hoy prácticamente no existe la radio guionada, por ejemplo. No, para nada. Era la hora, la temperatura, la humedad, alguna información. Si sabías algo del intérprete que estaba saliendo al aire, lo comentabas, ya sea de folclore, de tango o algún bolero que se pasara. Y después a las 6 de la mañana empezábamos ese programa con Susi, allá en los años 79, 80. Que lo libretaba todo con libreto, hasta las ráfagas en el libreto, qué tipo de ráfaga tenía que poner el operador. ¿Y qué respuesta del público? ¿Cómo sentiste la respuesta del público? ¿De esa época? Sí, esa época. Llamaban por teléfono, o sea, se comunicaban telefónicamente o pidiendo un tema o avisando, ¿no es cierto?, de que a lo mejor un accidente de tránsito en tal lugar, que generalmente nosotros no decíamos nada, directamente íbamos al servicio informativo. Claro. Para que el informativista de turno, a través del teléfono, averiguara, ya sea en la jefatura de policía o donde, qué es lo que hubiera podido pasar, o qué hubiera ocurrido en ese momento, como para pasarlo después el boletín. Y Carlos, vos, o sea, perfectamente hablás que, digamos, de una radio con mucho trabajo encima, digamos, muy demandante, porque estás hablando de libretos, estás hablando de programas de sábado de 0 a 2, cuando todo el mundo está en otro tipo de festejo, por llamarlo de alguna forma. Es decir, tanto lo que te dio la radio, ¿qué es lo que no te dio o qué es lo que impidió en tu vida hacer tanto, digamos, trabajar tanto en la radio? ¿Qué es lo que dejaste por eso? Creería que fue una vida, o sea, le dediqué mucho tiempo a la radio. O sea, la radio no me quitó. Tal vez me haya quitado en ese momento del poder haber realizado un viaje o haber pospuesto una licencia porque no podía tomarla o la podía tomar un poco más adelante, ¿no es cierto? O no poder compartir una cena un sábado a la noche. Un sábado a la noche no poder salir porque estaba comprometido, o sea, de trabajar en la radio. Ese tipo de cuestiones comunes, nada más, pero después en el resto, así de mi vida personal, no. Creería que no, viste, ya te digo. Yo hace 2 años y medio que me jubilé, estuve con Fabián Massi en el programa de él, Fabián al mediodía, haciendo micros de música romántica, hasta el año pasado, que bueno, este año Fabián cambió su forma de ser en el programa y bueno, ya no lo hice más. Pero éramos varios los que participábamos, Daddy Stañaro con la música extranjera, yo con los románticos de ayer, hoy y siempre, folclore, y bueno, seguí vinculado con la radio. Por supuesto que sí, que la radio la extraño, ¿viste? ¿La extrañás? Esta es la pregunta que te iba a hacer, ¿la extrañás? Extraño la radio, por ahí sí, por ahí no, me gustaría volver
Tal vez, otra de las cosas, fíjate vos que cuando aparecen las FM, o sea, siempre la FM sirvió para pasar otro tipo de música, no como ahora que la FM tanto se mezcla con la AM en la programación. En esa época la FM se utilizaba, viste, más para hacer este tipo de programas con la música de la década del 80 o del 90, programas intimistas, o sea, por el sonido que tiene la FM, por el tipo de locución más tranquila que vos podés hacer. O sea, no se utilizaba tanto en AM. Ahora se mezcló. Sí. Tanto FM como AM prácticamente es como que si fuera un nivel prácticamente parejo en cuanto a programación musical, a pesar de que hay radios que no, que siguen conservando todavía como ese estilo que... Ya te digo que marcó una época, porque verdaderamente marcó una época todo ese tipo. Y estás convencido que la radio no va a morir nunca, ¿no? No, creería que no. Ha sido un placer, Carlitos, un placer haber estado aquí. Igualmente, Guillermo, te agradezco por haberme convocado como parte de la historia de esta querida LT10, estar en este lugar que en esta media hora me ha traído tantos recuerdos de Campamento Litoral, Peña Radial, yéndonos un poquito más atrás. A mí también me ha traído grandes recuerdos, hemos compartido varias horas. Cuando vos estudiabas acá en la Facultad de Derecho, y que por ahí pasabas por acá por los pasillos y me decía, qué música que pasaste el sábado a la noche, porque me escuchabas los programas. Un placer haber estado con Carlos Alberto Borgnia en Perfiles de Hoy.